Miércoles 8 de diciembre del 2021. Bienvenidos amigos televidentes a la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a través de redes sociales y a través de eltelegrafo.com.es. Les contaremos aquí las noticias más importantes de la jornada. Revisemos los titulares. Asamblea no logra apoyar llamado al presidente Lasso en el caso Pandora Papers y lo exhorta a comparecer al pleno de la Asamblea, lo que fue rechazado por el titular. Inversión francesa a las puertas del Ecuador. El presidente Guillermo Lasso se reunió con un grupo de empresarios interesados en hacer negocios en el Ecuador. Fue designado el nuevo director del Servicio de Atención Privados de la Libertad, SNAI. Se trata del coronel de policía Pablo Ramírez. Tendrá el reto de restablecer el orden en el sistema carcelario. En deportes, arrancó la primera etapa de la Vuelta Ciclística al Ecuador con la salida desde Guayaquil. Todos los detalles con nuestros informes especiales. En lo internacional, Angela Merkel se despide de la Cancillería alemana luego de 16 años frente al gobierno. Deja un legado de las economías más fuertes del mundo y una influencia geopolítica de las más potentes de Europa. Iniciamos contándoles que este miércoles 8 de diciembre el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, Frank Riester, con el fin de presentar al país como destino de inversiones. En el Palacio de Carondelet se reunieron el presidente Guillermo Lasso con el ministro delegado de Comercio Exterior y Atracciones, dependiente del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Frank Riester, y el embajador de este país en Ecuador, y más de 20 líderes y representantes de empresas de la nación europea. El fin de esta reunión fue presentar al nuevo gobierno como un destino de inversiones. En este sentido, el mandatario indicó que en el Foro de Negocios Ecuador Open for Business 2021 se presentó un portafolio de posibles inversiones en el sector minero, energético, de hidrocarburos, telecomunicaciones e infraestructura por cerca de $30 millones. Entendemos este proceso de inversión como una responsabilidad de facilitar los trámites burocráticos, los procesos de desarrollo de esa inversión. El gobierno ha tomado... En este mismo marco, la política de inversiones que se plantea se basa en el aumento de los volúmenes de comercio y la inversión extranjera. Para esto, el presidente anunció la creación de la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada, que contribuirá con este fin. Que va a tener como objetivo principal el enlace del mundo de inversionistas locales e internacionales con el gobierno del Ecuador. Agregó que el país tiene la oportunidad de ser una de las naciones más ricas en recursos naturales óptimos para desarrollar proyectos de energía hídrica, fotovoltaica y eólica, puesto que algunas de las empresas francesas presentes en el encuentro giran en torno a temas logísticos, de transporte, tecnología, ferroviaria, aerovías e incluso algunas vinculadas al Metro de Quito. Además, el ministro de Producción informó que se acordó la cooperación técnica de parte del gobierno francés en varias líneas, como en la pesca sostenible, para salir de la tarjeta amarilla y así exportar más hacia la Unión Europea. Y el presidente Guillermo Lasso habló de la aprobación de las reformas en materia tributaria, entre otros temas, en una entrevista radial. A continuación le detallamos más. La mañana de este 8 de diciembre, el presidente Guillermo Lasso se refirió a varios temas de coyuntura en una entrevista radial. Entre otros, habló del supuesto acuerdo con el correísmo. No pactaríamos jamás con quienes han afectado el erario nacional, con quienes han afectado la confianza del pueblo ecuatoriano, con quienes cometieron actos de corrupción por los cuales están sentenciados. Reforma tributaria. La ley toca apenas al 3,6% de la población ecuatoriana y es la población con más recursos económicos del Ecuador. Por lo tanto, es una ley justa. Una persona que gana $2.000 mensuales lo que va a tener que aportar cerca de 16 o $20 mensuales. Creo que es una cantidad muy módica. Reforma laboral. En el último periodo de retorno a la democracia, nadie se ha atrevido a plantear una reforma en el campo laboral como nosotros lo estamos planteando, partiendo de una realidad.
El 70% de la población económicamente activa no tiene un empleo. ¿Y quién va a hablar a nombre de los 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo? Fundamentalmente mujeres y los jóvenes. El gobierno. Yo estoy dispuesto a librar esta batalla democrática, primero en la opinión pública y después de la opinión pública en la Asamblea Nacional. Andrea Orbe, Ecuador TV. Muy amable. Gracias. Y tras el exhorto de la Asamblea Nacional para que el presidente Guillermo Lasso asista al Pleno y comparezca en el caso de la investigación de los Pandora Papers, el mandatario dijo que no lo hará y solo enviará la resolución de la Contraloría. Las reacciones de los asambleístas no se hicieron esperar. Tras la resolución de la Asamblea de rechazar un enjuiciamiento político al presidente por el bullado caso Pandora Papers y con 81 votos exhortaron al mandatario a comparecer al Pleno del Legislativo. La reacción de Lasso fue inmediata y acusó al correísmo de ser conspiradores y desestabilizadores. Esa es la actitud conspirativa, conspiradora que ha tenido el grupo de UNES, el correísmo. Fracasaron, no lograron más que 51 votos. Los de ellos más 5 o 4 votos más. No lo lograron, no pudieron. No pudieron porque imperó la sensatez. Mire usted que ayer circuló el informe de la Contraloría, donde dice de manera clara y precisa que no tengo nada que ver con aquellos llamados Pandora Papers. Por lo tanto, bueno, esa actitud conspiradora, a pesar del informe de la Contraloría, yo mandaré una carta a la Asamblea Nacional y le diré, aquí está el informe de la Contraloría. Lo que en la Asamblea tuvo varias interpretaciones, desde la indignación de la oposición y los que se resignaron, como los de la ID y los independientes. Se convierten en eso, saludo a la bandera, y de esos exhortos tenemos infinidad aquí en la Asamblea. El exhorto es un pedido de buena voluntad, a ver si usted quiere venir o no quiere venir. Aunque no faltaron los pachacuti con un tono de burla sarcástica en contra del correísmo. Claramente se pudo apreciar la desesperación de UNES por querer destituir al presidente de la República. Yo sé decir, no solo es cuestión de destituir al presidente de la República, porque ellos, en vez de lanzar la moción de respaldar el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, ellos lanzan una moción solitos, con un solo numeral, que es el numeral 1, dicen, mocionamos que se tome a votación porque el presidente, incumplido de lo que establece, se encuentra inmerso dentro de lo que establece el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Se les preguntó, justifiquen la conmoción social, justifiquen la conmoción social y justifiquen que hay una inestabilidad política. No pudieron justificar. Cosas de la política. Byron Galarza, Ecuador TV. Y hasta este momento el Pleno de la Asamblea Nacional trata el juicio político al superintendente de compañías por un supuesto incumplimiento de funciones. Apenas instalada la sesión desde la Secretaría de la Asamblea, se dio lectura por más de 2 horas al informe para conocimiento de los legisladores. Luego de varias horas de lectura, el informe que ubicó al superintendente de compañías Víctor Anchundia en la Asamblea Nacional para el inicio del juicio político en su contra, los interpelantes hicieron uso de su tiempo para presentar al Pleno pruebas documentales y testimoniales del supuesto incumplimiento de funciones. Ricardo Vanegas mostró gráficas que, según él, evidencian que desde el 2014 hasta el 2020 se permitieron la emisión de bonos que habrían empezado a provocar perjuicios, como el de 84 millones al ISPOL a través de Valpacífico, y la segunda transacción, que fue de 327 millones a través del sistema SWAT, operación que, asegura Vanegas, no era reconocida en el mercado de valores a nivel internacional. En esa segunda operación ya aparece el famoso Jorge Cherres, conocido como el Mago, mientras que en la primera ya estaba Héctor San Andrés. Vanegas le aseguró a los asambleístas presentes que si su pedido de censura contra Anchundia es aceptado, pasarán cosas en la superintendencia de compañías. No solamente como hoy, que mientras estamos aquí, todos han fugado de esa superintendencia diciendo que hay un comunato de incendio. Muchos se van a ir después de hoy. Para el otro interpelante, Luis Almeida, los casi 1.000 millones de perjuicio a los fondos de la Policía Nacional van mucho más allá. Yo quiero decirles que el perjuicio no solamente es económico, es moral. De su lado, Víctor Anchundia, a quien se le permitió su comparecencia telemática, prefirió usar su tiempo de defensa para explicar a los asambleístas la estructura de funcionamiento de la Superintendencia de Compañías, para luego asegurar que esta institución carece de personal. Estamos en precariedad de personal, de recursos.
Hasta esta hora, Anchundia comparece ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Luego de su intervención, se abrirá el debate. Darío Javier López, Ecuador TV. Es momento de nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que al volver le contaremos sobre los nuevos decretos que rigen desde hoy para el sistema penitenciario. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. 19 horas con 16 minutos. El presidente Guillermo Lasso firmó 2 decretos que giran en torno a la rehabilitación de las cárceles. En uno se dispuso que la SNAI pueda contratar obras de construcción y adecuación y en otro confirmó al nuevo director de la entidad. Delegar al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores las competencias para contratación de obras de construcción y remodelación en el sistema de rehabilitación social fue el objetivo de la emisión del Decreto Ejecutivo 280, en donde se incluyeron obras de adesentamiento, restauración, adecuación, modificación e incorporación de áreas. Según el documento firmado por el presidente Guillermo Lasso, el SNAI podrá encargarse de todo el proceso precontractual y contractual de las obras, incluida la elaboración de pliegos, la adjudicación de los contratos, la organización de la fiscalización y supervisión de la ejecución. Para ejecutar lo que dicta el decreto, el SNAI tiene un término no mayor de 90 días para coordinar con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A este documento legal se suma otro decreto, el 282. En donde se agradece al coronel Fausto Cobo Montalvo por los servicios prestados y se da por terminado el encargo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. En ese contexto, se designa al señor general del distrito Pablo Efraín Ramírez de Erazo como su sucesor. Andrea Orbe, Ecuador TV. Cambiamos de tema y ahora les contamos que el juez Felipe Córdoba de la Corte Nacional declaró la validez procesal de la audiencia preparatoria para juicio en el caso Las Torres, que involucra a varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Lenín Moreno y el excontralor Pablo Celi, a quienes se investiga por el delito de delincuencia organizada. La defensa de Celi, que había presentado un recurso de nulidad, rechazó la decisión del juez de continuar con el acto procesal y dio paso a la acusación de la fiscal Diana Salazar, que insistió en su argumentación de que los ahora procesados se beneficiaron por su relación de amistad, confianza y parentesco con Celi y su entorno, operando una estructura para cobrar sobornos a cambio del desvanecimiento de glosas. En otro tema, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Seguridad Social adquirirán 200 tipos de medicamentos antes de terminar el año, con un presupuesto de $50 millones. Con esta compra se espera abastecer la red de salud pública por hasta al menos 5 meses. Debido a las quejas de varios usuarios del sistema de salud público por la falta de medicamentos, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social realizan una compra masiva e inmediata para alcanzar el 100% de abastecimiento en todas las unidades de salud del país. Así lo confirmó la ministra de Salud, Jimena Garzón. A través del Ministerio de Salud y el IES realiza una compra masiva e inmediata de medicamentos. Este proceso, que se realiza de forma excepcional, nos permitirá abastecer las unidades médicas antes de que termine el mes de diciembre, es decir, en pocas semanas más. La titular del Ministerio de Salud Pública explicó que se obtendrá cerca de 200 tipos de medicamentos y estos se comprarán entre ambas entidades. Pero me gustaría adelantar que se comprarán todos los medicamentos necesarios para los pacientes y nos permitirán proveer los fármacos durante 5 meses en las unidades de salud, tanto del Ministerio como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Francisco Cepeda, presidente del IES, comentó que en los hospitales llegaron a tener desabastecimiento del 70%. En ese sentido, el monto destinado será de 500 millones, de ellos aproximadamente 30 millones serán para el Ministerio de Salud Pública y 20 millones para el IES. Hemos decidido ir por la compra vía
empresas públicas en forma consolidada, centralizada, buscando que se sumar la cantidad de medicación que se necesita, tanto para el MCP como para el IES, de tal forma que se puedan reducir los costos por economías de escala. Está previsto que las unidades de salud reciban los fármacos antes de que termine el 2021 y se abastezcan por 5 meses. Además, que se vaya implementando un nuevo método de abastecimiento durante el 2022. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y continúa la vacunación masiva en los puntos asignados por el Ministerio de Salud, donde se inocula a personas desde los 5 años y se aplica la dosis de refuerzo a partir de los 18 años. En la siguiente nota le contamos más. El Ministerio de Salud inauguró los puntos masivos de vacunación para menores entre los 5 y los 17 años. Además, se mantienen activos sus 1.900 puntos a nivel nacional. Así comunicó Tatiana Pozo, coordinadora Zonal 9. Estos puntos de masivo, los puntos educativos, tenemos ubicados 3 en el sur de Quito, 1 en el centro y 1 aquí en el norte. Tenemos también como ministerio hemos aperturado puntos de vacunación en los centros comerciales, es decir, tenemos en el Quicentro, en el Condado Shopping, 1, tenemos en el Quicentro Sur, tenemos en el Centro Comercial El Recreo y Paseo San Francisco. La afluencia de gente en los centros de vacunación en Quito aumenta debido a la alerta por la variante Omicron. Entre los asistentes se encontraban niños, jóvenes y adultos que estaban en busca de sus dosis tanto del esquema regular como la de refuerzo. Cualquier persona que necesite vacunarse, cualquier papito que acompañe a su niño a vacunarse y necesite de una dosis, primera, segunda o una dosis de refuerzo, estamos aquí prestos como ministerio a brindarles este beneficio. Joana Herraiz y Gerardo Carolis asistieron a colocar la segunda dosis para sus hijos. En la familia estamos ya vacunados, abuelitos, todos, y solo faltaba mi nena. A mi hijo. ¿Qué dosis se va a poner? El Sinovac, la segunda Sinovac. En el Centro Deportivo Iñaquito se encuentran vacunando con todas las vacunas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac. En el caso de dosis de refuerzo, se aplica la vacuna de AstraZeneca o Sinovac. En el caso de una enfermedad inmunosupresora, como el caso de la madre de Iván Suárez, que acudió con todos los requisitos para la vacuna de refuerzo con Pfizer. Me pidieron un certificado médico y que las 2 dosis anteriores sean de Pfizer. Así también se puso la dosis de refuerzo Orlando Hinojosa. Por supuesto que me siento seguro. Ahora sí, más seguro. El Ministerio de Salud mantendrá los puntos de vacunación durante todo el mes de diciembre y puede encontrar la ubicación del centro de vacunación más cercano a través de la página del Ministerio. Manuela Bedón, Ecuador TV. Ecuador es uno de los países de Latinoamérica en donde más se han incrementado los ciberataques, por lo que varios usuarios han vivido malas experiencias por ser víctimas de estos. Analí Vasco nos cuenta más en el tema del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. La evolución del mundo digital ha hecho que también se incremente la industria del cibercrimen, con el objetivo de obtener un beneficio económico en donde se perjudica a terceras personas. En Ecuador se han presentado varios casos donde los usuarios han perdido fuertes cantidades de dinero. Los ataques informáticos son constantes y en los últimos meses han vulnerado los datos y las cuentas de miles de personas en el país, por lo que Ecuador ingresó a liderar el incremento de ciberataques en Latinoamérica, con un 75% más en comparación a los 8 primeros meses del año anterior. En la lista le sigue Perú con el 71%, Panamá 60% y Guatemala el 43%. La idea de los hackers que están involucrados en estos ataques siempre es buscar información con fines de extorsión, robo de cuentas bancarias y acoso en tiempo récord para que las víctimas no tengan reacción instantánea e interrumpan su accionar. Para tener estos accesos lo hacen a través de malware. Entre los 5 códigos maliciosos más usados por los hackers están los virus, troyanos, gusanos, spyware y ransomware. Si una entidad financiera se ve afectada por estos ataques, deberá responder ante sus usuarios, ya que en ocasiones las cuentas bancarias son vulneradas y se sustrae el dinero de las personas, pero antes de aquello se debe identificar el tipo de delito. Hay que analizar primero de dónde proviene la violación, de dónde se da, si es que es un hackeo, si es que
es algún tipo de violación a la propiedad privada, como por ejemplo la sustracción de un teléfono, de una computadora, y que luego a través de eso se puedan descifrar las claves o que puedan estar guardadas las claves dentro de este teléfono o de esta computadora, que también puede suceder. O si es que efectivamente se refiere a la violación de un sistema informático, a la violación de seguridades que permite que la persona que se aprovecha de esta vulneración pueda transferirse una cantidad de dinero o transferir a otras cuentas, que es lo común. La región sufre alrededor de 35 ataques por segundo. Los países con más infecciones por minuto son 1.390 Brasil, 299 México, 96 Perú, 89 Ecuador y 87 Colombia. La ley sanciona con 1 a 3 años de prisión a las personas que estén detrás de los ataques cibernéticos, por lo que la denuncia de quienes se vean perjudicados es importante para buscar una solución encaminada a cuidar la información y los recursos de los ciudadanos. El Código Orgánico Integral Penal sanciona estos delitos con los siguientes artículos. 190, en el caso de que se violen seguridades informáticas, es decir, que una persona realice movimientos informáticos para entrar a un sistema y sustraer información, lo cual podrá recaer en una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Mientras que con el artículo 230, numeral 2, se puede sancionar a quien induzca al engaño para extraer claves, haciéndose pasar por una entidad, y así lograr conseguir los datos necesarios para estafar. Por esto, el culpable deberá pagar de 3 a 5 años de prisión. Existen varios casos en Ecuador que aún están a la espera de ser atendidos, personas que han perdido su capital por estos ataques y que el proceso a seguir se torna complicado. Bueno, la verdad fue una experiencia que no le deseo a nadie, porque tú ingresas a tu cuenta bancaria sin recibir ninguna notificación, porque generalmente el banco, cualquier movimiento que tú realizas, tú recibes una notificación, y al momento de pedir en realidad un taxi, fue mi sorpresa cuando el cobro fue rechazado por falta de fondos. Al ingresar a mi cuenta, obviamente me percaté con mucho asombro que tenía un saldo de 0.00, que es algo casi imposible, que dejes la cuenta cerrada en su totalidad. Pude acercarme al banco, pensé que hubo algún error, lo hice vía telefónica primero y después tuve que hacer todo el trámite presencial, que realmente sí ha sido bastante cansado. Y ante esta situación, los especialistas aseguran que no pueden dejar en abandono a los clientes afectados, pero siempre y cuando se logre detectar que fue un ataque informático. La responsabilidad del banco hacia el cliente está dada, ¿no? No puede ser que el banco, que es una institución financiera que incluso cobra por sus servicios de seguridad, en todo sentido, no solo de las bóvedas donde está físicamente el dinero, sino también en donde están las cuentas, los datos, en donde están las cifras de las personas, y que evidentemente forman parte de toda la seguridad de las instituciones financieras. Si este banco no ha sido capaz de mantenerse indemne en sus seguridades, entonces no puede atribuirle esa responsabilidad a sus clientes. Pero al mismo tiempo tampoco es que el banco es el responsable del delito. Evidentemente los responsables son los que violentan este tipo de seguridades, y allá es en donde el banco tiene que perseguir. Ahí sí el banco tiene que realizar las gestiones para garantizar los valores en las cuentas de sus clientes, al mismo tiempo que intentar en la medida de lo posible mejorar sus sistemas de seguridad para dar la garantía de que no va a volver a ocurrir, y lo propio también seguir con las investigaciones del caso para dar con los que hubieran vulnerado la seguridad. Tener filtros de seguridad para cuidar el dinero y la información de cada persona debe ser una medida a tomar en cuenta para evitar ser víctimas de estos ataques que toman tiempo investigarlos hasta dar con el origen. Por ello, las estrategias que maneje cada usuario debe ser una política privada. Muchas gracias, Danali, por ese informe completo. Es momento de una nueva pausa, amigos televidentes, pero quédense con nosotros que al regresar tenemos más información. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.
Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. 19 horas con 33 minutos, continuamos con más. El último décimo del año se paga en diciembre en Ecuador. ¿En qué lo gastan las personas y cómo calcularlo y evitar que se diluya? Le contamos a continuación. La 13ª remuneración o bono navideño es un valor que reciben los trabajadores en relación de dependencia en el mes de diciembre. Este se creó con el objetivo de ayudar a las familias en las festividades propias de este mes, como lo son la Navidad y el Año Nuevo. Sin embargo, con la llegada de la pandemia se han suscitado algunos cambios a esta bonificación para algunos trabajadores. Pero, ¿cómo se calcula el 13º sueldo? Para determinar la cifra exacta de lo que un trabajador debe recibir, se toma en cuenta la 12ª parte de todos los ingresos recibidos por el trabajador durante todo el año. Todos los ingresos, incluidas las horas extras que tenga el trabajador, ese valor se divide para 12 y se considera el valor que va a recibir como 13º. Las empresas tienen la obligación de cancelarlo hasta el 24 de diciembre en el caso de los trabajadores que decidieron acumularlo, ya que si el empleado decidió mensualizar el rubro, se incluye dentro de lo que percibe cada mes, aunque según el Ministerio de Trabajo, el 90% de los trabajadores decide acumularlo. ¿En qué gastan las personas el 13º sueldo? En su mayoría lo gastan en regalos de Navidad y compromisos sociales. Por otro lado, hay otras que prefieren ahorrar para distintos propósitos. Uno de ellos es mantener la economía de su hogar. 50% ahorrar y el otro 50% gastarlo en la cena navideña. Para las cosas que se ofrecen después, porque en enero es algo crítico, siempre queda uno desfinanciado por las festividades de diciembre. En este marco, Aníbal Bedón nos da unos consejos de cómo ahorrar el 13º sueldo. Por ejemplo, un ahorro programado en alguna entidad del sector financiero. Entonces, en esta entidad pueden ir acumulando ese valor y al final, adicional del ingreso que han recibido, pueden obtener un rédito de intereses, ¿no? O sea, pueden generar intereses sobre los ahorros que van teniendo. Según cifras del Ministerio de Trabajo, en diciembre del 2020, 1,7 millones de trabajadores aproximadamente recibieron esta bonificación. Para cubrir la bonificación de sus empleados, el gobierno destinó $423 millones el año pasado. Y es momento de dar paso a Byron Galarza, quien ya se encuentra con Fabián Carrillo, el exgerente general del Banco de Desarrollo Económico, para hablar de los anuncios de la Asociación de Municipios del Ecuador. Buenas noches, Byron. Gracias, Andrea. Efectivamente, el anuncio del presidente de la República hecho en la asamblea de AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la semana pasada, hablaba de nuevos incentivos a los GATS, a los municipios, con más crédito, pero a mayor plazo. Y allí le pega al principal financiador, que en este caso es la banca pública. Con nosotros a esta hora de la noche el gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, BD, el economista Fabián Carrillo. Economista, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Byron. Bueno, desde esto que el presidente ha ofrecido de ampliar el plazo a 25 años, ¿y qué tasa de interés van a tener los municipios? Si me permite un poquito comentarle cuál es el contexto de la gestión actual del banco. Nosotros hemos propuesto al señor presidente, y él lo ha acogido, tener 3 elementos fundamentales para poder lograr resultados de impacto y al final del día desarrollo. El banco, en la visión actual, nosotros tenemos alrededor de 4 meses y medio en la administración. El equipo que me acompaña y yo hemos identificado 3 elementos, le decía. Buenos proyectos, es decir, proyectos que tengan estudios, de impacto social. Estudios, diseños y presupuestos adecuados. Buenos proyectos, buenos ejecutores, necesitamos accionistas, necesitamos socios estratégicos que tengan una situación financiera sostenible, tengan modelos de gestión adecuados. Buenos proyectos, buenos ejecutores y más y mejor financiamiento. El banco está trabajando precisamente en eso, más y mejor financiamiento. En esa lógica, con esa visión que es la visión del gobierno para la administración actual del banco, el señor presidente, acogiendo la propuesta de la administración y respaldándola, lo que anunció son 3 elementos fundamentales. Primero, el incremento de cupos. El incremento de cupos determina prácticamente que los municipios en la globalidad puedan acceder
a más de $1.000 millones en los diferentes plazos de cupo. Actualmente, o antes de la decisión, el cupo al que podían acceder es de alrededor de $400 millones. Usted me habla de 1.000 millones para un municipio. O sea, el tope máximo. O los 1.000 para todos los 221 es decir, municipios. Exactamente. Ok. Ya. Entonces, decíamos el incremento de cupos, ¿a través de qué? De la mayor tolerancia al riesgo del banco, acompañando el proceso de reactivación productiva que está emprendiendo el gobierno nacional. Mayores cupos, la reducción de la tasa de interés para proyectos de agua potable y saneamiento y alcantarillado, exclusivamente. Agua potable y saneamiento, la tasa de aproximadamente un 7,5% a 5,5%, 5,5%, y la extensión de plazos. Nosotros estábamos llegando hasta 15 años plazo, ahora vamos a llegar hasta 25 años plazo. ¿Qué es lo que hace, en resumen, esta política de gobierno? Permitir mayor acceso a recursos de parte de los municipios. ¿Para qué? Para proyectos de inversión relevantes, priorizado agua potable y alcantarillado. ¿Por qué agua potable y alcantarillado? Porque es parte, el señor presidente ha determinado que el banco juegue un rol fundamental en la estrategia de combate a la desnutrición crónica infantil. Y por ahí le afecta muchísimo, por supuesto. Exactamente. Ahora, el presidente dijo también que se va a enfocar sobre todo en los municipios pequeños, en los, digamos, que no tienen una estructura ni un brazo financiero importante, ni que tienen rentas propias, porque su capacidad de cobro o de generar ingresos propios es limitado por ser ciudades pequeñas, cantones donde efectivamente pues la población tampoco hace grandes aportes con patentes, licencias o prediales, pero también tienen debilidades institucionales fuertes porque no tienen una estructura de gestión administrativa, y allí es donde me imagino el banco también le hará un acompañamiento. Así es. Así es. Algunas precisiones, si me permite, Byron. Los municipios, todos los municipios reciben una participación a través del modelo de equidad territorial en las rentas públicas. Lo que hemos observado, y es una preocupación tanto de las autoridades municipales, alcaldesas y alcaldes, y sin duda del gobierno nacional a través del banco, es la enorme cantidad de recursos que destinan a gasto corriente. Claro. Gasto corriente compuesto fundamentalmente por una nómina muy pesada. Entonces, lo que les hemos propuesto, y los señoras alcaldesas, señores alcaldes han acogido, es trabajar en procesos de fortalecimiento institucional, que al final del día permitan liberar recursos para la inversión pública. Y gestión de procesos. Y gestión de procesos, modelos, ¿no?, de gestión. Entonces, el banco tiene, simplemente permítame recordar, tiene 6 zonales a nivel nacional. Una en Quito, Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo, Ambato y Loja. En esa distribución atiende a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales a nivel nacional. Sobre esa base nosotros tenemos organización a nivel de nuestras coordinaciones de asistencia técnica. Asistencia técnica hará el acompañamiento a cada una de las municipalidades, en este caso, para que se logre efectivamente estos procesos de fortalecimiento institucional, que al final del día lo que permiten es liberar recursos para emprender en proyectos de inversión pública como los de agua potable y alcantarillado, a través de más y mejor financiamiento, como el que anunció el señor presidente, mayores cupos, bajar la tasa de interés e incremento de los plazos. Pero eso no le impacta también a la cartera del banco, porque me imagino que tiene una cartera y una cartera vencida importante precisamente a quienes va a prestar. Entonces, a ver, prestarle a uno que no es buen pagador, como que no es buen negocio, digo, ¿no? Sí, sin duda. Muchas gracias por la pregunta. Quizás una de las fortalezas más grandes que tiene el Banco de Desarrollo del Ecuador es su modelo de negocio. Nosotros no tenemos cartera vencida, prácticamente. Nosotros prestamos de acuerdo a disposiciones legales con pignoración de rentas. ¿Qué quiere decir esto? Que el banco presta y retira recursos de acuerdo a la capacidad de pago, pero retira los recursos asociados a la cuota de las cuentas. Retira en el sentido de que cobra por los créditos de las cuentas que tienen cada uno de sus clientes en el Banco Central del Ecuador. Entonces, no tenemos problema de cartera vencida, por eso hemos incrementado nuestra disposición, nuestra tolerancia al riesgo, de forma que podamos servir más y mejor a nuestros clientes, que son también accionistas del banco, a través de la promoción de proyectos de inversión pública bajo esta visión de buenos proyectos, buenos ejecutores, más y mejor financiamiento. El financiamiento del banco, además de estar en el presupuesto general del Estado, también tiene inversiones extranjeras. Me refiero a organismos internacionales, el BID, del Banco Mundial. ¿Cuánto de este componente de los 1.000 millones es de organismos multilaterales?
Nosotros le hemos propuesto al señor presidente, y ha sido su disposición, por cierto, que el banco trabaje con su propio patrimonio. El banco trabaja con un patrimonio actual de 700 millones de dólares. De acuerdo a cómo funciona la industria bancaria, este patrimonio permitiría apalancar activos por entre 5 y 7 mil millones de dólares. El banco tiene actualmente 2.500 millones de dólares. Entonces, las posibilidades de expansión son importantes. Lo que hemos decidido como administración, de acuerdo a las disposiciones del directorio y del presidente, es expandir nuestra capacidad de traer recursos a la economía a riesgo de nuestro balance, en coordinación con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector de las finanzas públicas, y además de entidad, señor ministro, preside el directorio del banco, traer esos recursos bajo esa modalidad. Gerente, estoy contra el tiempo, pero clarísimo el mensaje, muy gentil. Muchas gracias, un gusto. El economista Fabián Carrillo, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, BED, a propósito de esta nueva gestión con los municipios para impulsar obras estratégicas, sobre todo de agua potable y alcantarillado, como lo ofreció el presidente. Vamos a una pausa. Andrea Orbe viene con más información. Seguimos con más información. Varias poblaciones están incomunicadas en la provincia del Carchi. La parroquia Maldonado Villa El Chical está aislada debido al derrumbe de la montaña. Las constantes lluvias ocurridas en los últimos días al noroccidente de la provincia del Carchi ha provocado que varias poblaciones queden incomunicadas debido al deslizamiento de tierra y lodo. Es el caso de la vía que conduce a la parroquia Maldonado y Chical, que quedó aislada debido al derrumbe de la montaña. Hemos tenido algunos deslizamientos como este, que ya llevamos como 3 días sin poder transportar los productos hacia la ciudad de Tulcán. Muchas personas se vieron afectadas con estos derrumbos que ocasionaron que la vía quede inhabilitada. Afortunadamente no existen víctimas que lamentar. Me afecta directamente porque estoy esperando que destapen para poder entregar pollo. Yo cubro casi toda la zona, entonces necesito la vía. Estamos ya casi todo el mes con este problema de la vía, que hay veces que se destapa y vuelve y cae. Maquinaria del Ministerio de Obras Públicas se encuentran realizando trabajos de limpieza en la vía. Sin embargo, moradores se quejan de que esto no es suficiente. Ustedes ven una maquinaria, pero nos envían una maquinaria sin combustible, donde aquí tenemos que darnos modos los transportistas, las autoridades locales. Hasta el cierre de esta edición, la vía aún permanecía cerrada. 17 familias estarían en riesgo a causa de un deslizamiento de tierra en Loja. Las imágenes parecen captadas después de un terremoto. Es el barrio Congolla, sector Belén, en Loja. 17 casas están afectadas producto de lo que sería un asentamiento de tierra. El municipio conoce el problema, pero ningún plan de acción se ejecuta. Lo que pasa es que el municipio no cuenta con los recursos. Esto es más de la Secretaría del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. El gobierno le traspasó las competencias al municipio, pero le traspasó sin recursos. En esta casa viven los 8 integrantes de la familia Puyaguari, niños y una mujer embarazada. Saben que su vida está en riesgo, pero no tienen a dónde ir. No es nada apto vivir aquí, porque en cualquier rato podría colapsar y pues podría causar daños fatales, por decirlo. ¿Por qué no se van? Porque pues no tenemos, un respaldo donde ir. La casa de Luis Armijos está a punto de caer. Pese a eso, sigue habitando aquí. Vivimos yo, mi esposa, mi hija y mi otro hijo, 4. Natalia Guayas ha vivido por 14 años en el lugar. Desde febrero de este año empezó este problema, comenta. Y sí pedimos a las autoridades que nos ayuden, pues porque somos personas de escasos recursos, no tenemos, dónde más recurrir ni nada de eso. Esto era lo único que teníamos. Continuamos con noticias internacionales. Luego de 16 años como canciller de Alemania, Angela Merkel se despidió de su vida política y elige a su sucesor.
A 9 días de cumplir el récord de longevidad de la República Federal de Alemania, Angela Merkel se despide de la Cancillería tras 4 mandatos y 5.860 días en el poder. La canciller se conoce como el jefe de gobierno de Alemania. Entre sus máximos reconocimientos está su accionar ante la crisis del 2010 que comprometía el valor del euro, y en 2015 su capacidad para lidiar con la crisis migratoria que invadió a Alemania. Este miércoles 8 de diciembre se llevó a cabo la sesión parlamentaria para elegir al nuevo canciller. La Cámara compartió un cálido aplauso hacia Merkel y varios diputados la ovacionaron de pie. Su cargo lo ocupará Olaf Scholz, líder del Partido Socialdemócrata, quien se ha desempeñado como vicecanciller y ministro de Finanzas, el cual fue elegido con 395 votos a favor de los 736 diputados del Parlamento alemán. La ex canciller ha declarado que no ocupará ningún nuevo cargo político. Dormiré un poco y pasearé por la naturaleza y pensaré qué es exactamente lo que quiero hacer, señaló. Con esto nosotros nos despedimos de la emisión estelar de Telediario, pero recuerde que como siempre este jueves lo estaremos esperando en Doctor 7. Nos acompañarán Franchina Albuja y es vocera del lanzamiento Intimaware con el tema Cuidado íntimo femenino, panties reutilizables y absorbentes para el periodo. También estará con nosotros el doctor David Álvarez. Él es cirujano general y laparoscópico. Estaremos hablando con él sobre las hernias abdominales. Recuerden que a partir de las 6 de la mañana también lo estaremos esperando en todas nuestras emisiones. Que tengan todos una excelente noche.